¿Sabías que perdonar, más que un acto de amor, es un acto de inteligencia? Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Aralavsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo, las peripecias. Yo soy Yulisae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera. Yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea el límite que nos ponga el freno. Así que, ganones del dinero, ¡comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a este programa que espero que nos alcance para platicar de todo. Pero antes vamos a recordar nuestras redes sociales. Búscanos por Facebook Más Dinero, en Instagram Más Dinero Podcast. Hola Maru, ¿cómo estás? Aquí feliz de estar escuchándote nuevamente. Ay, sí, yo lo sé. Hola Yuli, ¿qué tal? Hola, saludos a todas y a nuestros escuchas cada uno. Bueno, pues el tema de hoy es el perdón. Y la historia que les traigo hoy está impactante y yo sé que va a causar polémica. Te voy a contar hoy la historia de Mariana. Ella ahora es una señora mayor, tiene hijos y tiene nietos. Y a los 12 años la fueron a pedir en matrimonio. Ella es de un pueblito muy tradicionalista, pero se negó a casarse porque ella tenía otras aspiraciones, quería trabajar y salir adelante, salir de la pobreza, como ella dice. Pero Santiago, que es el pretendiente que más o menos tenía 20 años, pues lo tomó a mal y juró que se arrepentiría. Santiago tenía una hermana que estaba casado con el hermano de Mariana. Santiago empezó a tomar con su cuñado y cuando esta persona pues ya estaba con bastante alcohol encima, los mató. ¿A los dos? A los dos, a su hermana y a su cuñado. Él huyó, pero le echó la culpa a Mariana por no haberlo aceptado. Después de 2 años, Santiago regresa al pueblo y lo meten preso. Pero para aquel entonces, Mariana vendía tortillas a mano en la cárcel del pueblo y lo veía así todos los días por casi 5 años. Hasta que ella tuvo la oportunidad de salir a trabajar a la ciudad para nunca regresar. Pero antes de salir, ella tomó la decisión más importante de su vida. Ella, después de un proceso, perdonó a la persona que le había hecho más daño en toda su vida para poder vivir en paz. ¡Wow! Una historia realmente intensa y yo creo que por supuesto debatible por los flancos que tú le quieras ver, porque habrá quien apoye su postura del perdón y por el otro lado habrá quienes digan que ese acto fue totalmente imperdonable y todos van a tener razón desde su propia postura y experiencia, ¿no? Pero al profundizar sobre el perdón y ya cuando lo conoces y te adentras más al tema, pues yo puedo notar que el tema del perdón se toma más a la ligera de lo que quisiéramos, porque el tema del perdón, sí, generalmente dices nada más, sí, te perdono y ya, ¿no? Sí, de dientes para afuera. Pero de verdad que sí tiene implicaciones súper graves y en este caso la verdad es que sí está muy complicado aplicarlo. Lo que sucede es que el tema del perdón impacta en varios aspectos, porque con el tiempo te das cuenta que el impacto que te causa es social, de salud y hasta económico de una manera bien importante. Y el proceso del perdón como tal no es ni sencillo y mucho menos rápido. Es cuando nos podemos dar cuenta que es todo un arte. Pues sí, esta historia pues, es bastante intensa y me sorprende a mí particularmente la sabiduría que mostró Mariana porque pues era muy joven y en episodios pasados que hablábamos acerca de la sabiduría también, ahí está una muestra de que no se requiere envejecer para ser sabio y pues sí, para todos perdonar es difícil porque significa aceptar que perdimos algo valioso, que hay un responsable identificado y no obstante el costo va por nuestra cuenta. Y ya que insistir en el cobro es inútil, seguimos nuestro camino. Y no diré que para perdonar se aplica un simple borrón y cuenta nueva. No, jamás. No, porque creo que no borras nada. Del recuerdo repasas y aprendes. Más bien se llega a un acuerdo de paz con esa historia. Le das vuelta a la página y escribes un nuevo capítulo en el que hagas lo mejor posible con el tiempo presente.
¿Ustedes creen que sea posible? Aquí les dejo otras 4 dudas existenciales que serán las puntas de lanza de la discusión en este episodio. 1. ¿Por qué perdonar forma parte de la dinámica de ganar dinero? 2. ¿Qué emociones me impiden perdonar en favor de mi situación financiera? 3. ¿Cómo elijo reacciones más positivas para mí y mi cartera? ¿Dónde encuentro, este es el punto 4, dónde encuentro recomendaciones que me sirvan para perdonar con el objetivo de mejorar? Pues sí, pues mira, vamos poco a poco. Déjame contarte algo de mí. Yo no tuve infancia. Bueno, no es que ser así de grandota, ¿verdad? Y bella. Así nací. Así nació. Yo viví violencia infantil. Un día me dijeron, cuando yo aún era muy pequeña, que no tenía buena mano y que todo lo que tocara pues se hacía chiquito. Crecí con eso en la cabeza y me la creí por varios años. Y en la carrera, pues la verdad es que pude soltar estos sentimientos porque ahí conecté con mi niña interior y lloré todo lo que no pude llorar en años. Cuando inicié con los emprendimientos, pensé que esa parte estaba curada y la verdad es que me equivoqué. Aún no había perdonado a los responsables de mi infancia fallida. Y te preguntarás... Y es que sabes qué hará, y disculpa que te interrumpa, la verdad es que ahora que soy adulta entiendo que muchas veces como adultos no calculas el desastre emocional que causas en un niño y les decimos cosas que como adultos a lo mejor te puedes defender y replicas, pero a un niño, o sea, la palabra que tú le dices se le queda y la verdad es que como adultos actualmente habríamos de reflexionar en ese aspecto. Ay, sí, qué delicado es decirle a un niño las palabras inapropiadas, o sea, la verdad es que... Y tan a la ligera. Tan a la ligera Y tan, o sea, sin hacerse responsable. Sí, es que tú no sabes, claro, tú no sabes las repercusiones que esto lleva, porque te marca para siempre, y no nada más hablo de lo sentimental, sino hablo de que, por ejemplo, tú te preguntarás qué relación tiene que ver con lo que te estamos contando. Mientras tú no sueltes este dolor tan profundo, las cosas no fluyen de manera natural. Si yo crecí, por ejemplo... Y pensar a uno, pasó a los 6, 7 años, pero te lo guardas toda la vida, sin duda. Exactamente, pues te estoy poniendo mi ejemplo. Yo crecí pensando que las cosas pues se me encogían cada vez que las tocaba. Ahora, imagínate, yo creo que por eso dejé emprendimientos que pudieron haber crecido muchísimo, pero este sentimiento, híjole, la verdad es que me acarrió varios fracasos entre muchas otras cosas, ¿eh? La verdad es que me desarmas con tu sinceridad y confieso que, no sé, hace un año no habría creído posible que yo viviera una catarsis de ese tipo. Sin embargo, hace unos meses me pasó algo curioso. A las 5 de la mañana, que estaba lista para hacer mi meditación, quise poner música en el teléfono, pero lo que inició fue la grabación de una meditación llamada Sana, tu niña herida, de Ana Mar Orihuela, y me dejé llevar por las palabras, y lo que vino, o sea, fue un mar de lágrimas, pues ahí estaba yo siendo niña nuevamente, y reconocí que como adulta entendía ya perfectamente los sacrificios que mis padres y su manera de corregir y educar, pues los había llevado a hacer cosas que quizás a lo mejor ni ellos querían, y ellos están ya perdonados, pero acepté que lo emocional, los sentimientos de niña seguían ahí, intactos, dolorosos y confusos, así que decidí en ese momento ayudar a esa pequeña niña a sentirse segura y la llevé a un lugar donde pudiera reconfortarse para volver a confiar en ser creativa. Misma pregunta, como ya lo dijo Ara, ¿y eso qué tiene que ver con el dinero? Pues increíblemente todo. A partir de ese momento ya no tuve la necesidad de pagar por reconocimiento, de pagar por dignidad, de pagar por amor, y también me perdoné a mí misma desde el inconsciente por las inversiones infructuosas, y ahora estoy más enfocada y comprometida en aprender a gestionar eficientemente mi dinero y mi tiempo. Cuando a mí me tocó escuchar esa meditación, yo sí caí en shock porque igual me abrieron la llave y sencillamente yo no pude parar de llorar por cosas que yo ya ni siquiera me acordaba, pero ahí estaban ocultas, indudablemente. Y así como Yuli lo menciona, yo pensaba que habían cosas que ya estaban más que perdonadas y pudiera ser que sí, pero de dientes para afuera, porque la verdadera parte, la de adentro, esa todavía estaba lastimada y yo ni siquiera sabía. Entonces, lo más trascendental fue justamente
justamente eso, que noté que andamos por la vida haciendo de cuenta que todo está bien y que el tener bloqueos de dinero es una cosa solo circunstancial o hasta de mala suerte, ¿no? O de malas rachas o mala vibra del destino o que alguien me echó el mal de ojo. Tenemos tantos pretextos para poder encontrar un porqué, pero no, el bloqueo económico no es una cuestión de suerte, es una cuestión de actitud, de creer, y ahora estoy muy segura de que dejar ir y perdonar es un trabajo, pero ¿perdonar qué? Eso que decidimos ocultar, porque dolía tanto que es mejor dejarlo en donde está y no moverlo. Y a veces pensamos que no es para tanto y que quizá estamos siendo un poco dramáticos, ¿no? Pero la realidad es que los resultados hablan por sí solos y son los que verdaderamente importan. Lo importante, esto de saber reconocer si hemos perdonado sinceramente o no. Pues para que nosotros podamos ubicar, ya saben que a mí me gusta traerles algún artículo que encontré acerca de la relación de nuestro cerebro con nuestras conductas, en este caso sobre el perdón. Les traje este artículo publicado en este año 2022 y que se titula El perdón y los síntomas clínicos en adolescentes. El perdón se compone de cambios cognitivos, conductuales, motivacionales o afectivos, que promueven un cambio social positivo con los demás o dentro de uno mismo. Los componentes del perdón, por ejemplo, el control cognitivo, son mediados en el adulto por regiones del lóbulo frontal, como la corteza prefrontal dorsolateral y la circunvolución media frontal. Centros críticos del circuito límbico frontal que median la reevaluación cognitiva, el olvido dirigido, el olvido intencional y el control de las emociones, como la inhibición asociada con el afrontamiento adaptativo y el bienestar mental. Al aferrarse a las emociones negativas, pueden tener impactos adversos significativos en el bienestar mental. Por eso, perdonar puede proteger contra la angustia psicológica y otras dolencias que van desde la depresión hasta la presión arterial alta. Como ven, ahí está la relación directa entre por qué es sano, o sea, no solamente porque nos sentimos mejor, sino por salud mental, es sano perdonar. Por eso es importante soltar todo el dolor, reconocer el origen y soltar el rencor que te puede generar. En el acto del perdón, si lo vemos de manera egoísta, es buena para ti. Si la otra persona no le hace, bueno, es su carga emocional. Pero tú puedes ver el alivio y la verdad es que la carga se hace más ligera. Por ejemplo, nuestra protagonista Mariana, la del inicio, cuando Santiago fue encarcelado, me cuenta que enfermó gravemente y se fue literal pudriendo poco a poco, iniciando desde su parte íntima. Órale. O sea, ya se imaginarán. Wow. Y un día, sí, la verdad es que el karma... ¿Karma? ¿Dijiste karma? Karma, mana, porque después de todo lo que había hecho, bueno. Y un día antes de que Mariana saliera de su pueblo, lo fue a ver y fue cuando le otorgó el perdón. Pero hablamos de una transformación muy complicada, muy compleja, que lleva un proceso, porque perdonar no remedia o borra lo ocurrido, pero te libera a ti de toda la carga que llevas encima. Entonces ahí se las dejo. Pero ¿sabes cuál es el verdadero conflicto? Y vuelvo al tema, es que no tenemos ni idea de lo que es el perdón. Y muchas veces el perdón se confunde con perder dignidad diciendo yo tengo mi orgullo. Y el orgullo es un primo feo del rencor y el orgullo suele confundirse con la dignidad. Sí, es verdad, no la tenemos muy bien definida y esa confusión sí puede causar varios estragos. De hecho los causa. Por ejemplo, Mariana perdonó, pero por dignidad mejor se mantiene de lejitos. Y eso no le exime de haber hecho su trabajo de perdonar. El perdón se maneja desde diferentes aspectos. El punto central es justamente el dejar ir. Esto no significa que no haya pasado, significa que deja de hacernos un mal y deja de impactar sobre nuestra salud y sobre nuestra economía. José Luis Párice, el autor del libro Los 11 Pasos de la Magia, en una de sus investigaciones pudo percatarse que el perdón tiene el principio y el fin en nosotros mismos. No tiene nada que ver la persona que esté del otro lado. Nosotros provocamos y al mismo tiempo nosotros sanamos y nos protegemos, porque él maneja el tema del perdón como una autoprotección, porque nosotros dejamos que el mal entrara en nosotros mismos como si fuera un virus. Él define la palabra perdón y la fragmenta en per y en donar. ¿Qué significa? Per, persistir, y donar es el yo te dono, es decir, persisto en donar y en dejar ir todo aquello que a mí me lastima.
lastima, que a mí me duele o que a mí me hizo algún mal. ¿Cuántas veces? Bueno, aquí sí me voy a ir a un tema religioso. En alguna ocasión le preguntaron a Jesús, maestro, ¿cuántas veces? Y él dijo 70 veces 7, es decir, siempre. ¿Cómo 70 veces 7? O sea, ya lo estuve pensando y no lo entiendo. ¿70 veces al día? ¿Para que sean 7 días a la semana? No. Cualquiera diría, bueno, 70 por 7, tantas, no. No, 7 por 7 por 7 por 7 por 7 y así. Es decir, cada que tú te acuerdes de la situación, dices, ok, ¿en dónde me está doliendo? ¿Por qué me está doliendo? Reconozco que me está doliendo y empiezas a trabajar en tu tema del perdón las veces que sean necesarias. Ok. Hasta que un día ya no duela. O duela distinto. De hecho, ya no tendría que doler porque por eso te proteges. Aquí lo interesante es que no solamente te estás protegiendo de este hecho en particular, sino de todos los demás. Porque según José Luis París, el problema que tiene solamente es uno. Y ese uno se repite constantemente. De ahí a que él lo maneja como un virus. Es un virus que tienes, pero si no lo sanas correctamente, lo que va a suceder es que el virus va a mutar y se va a trasladar en otra situación. Cuando tú atacas el virus y lo arrancas de raíz y lo sanas totalmente, no te va a volver a pasar una situación similar porque ya vas a estar protegida. Y de ahí que tiene sentido, pues, retomar una de nuestras preguntas del inicio. ¿Por qué perdonar forma parte de la dinámica de ganar dinero? ¿Recuerdan que les dije en capítulos anteriores que dejen ir el dinero porque no sabemos cómo va a regresar? Lo mismo pasa con el perdón. Para que todo pueda fluir. No te voy a decir que es una cosa fácil, porque de todas las emociones de las que hemos hablado en esta temporada, esta es la más importante y la más difícil. Cuando estás lleno de rencor, de malas experiencias, tendemos a repetir patrones de conducta negativas y nunca estamos al 100% concentrados en lo que estés haciendo. Cuando perdonas, tienes paz, puedes tener compasión y sobre todo, y que esto es lo más importante, confías en ti mismo. Ahora, si estamos hablando de que tú cometiste el error y sabes y reconoces tu falta y puedes pedir perdón, yo te aseguro que las personas te confiarán su dinero, su negocio, su inversión, porque estás reconociendo un error y estás reparando también el mismo error. Y yo pues insistiría, perdonar no es sinónimo de perder, pero si perdonar lo sentimos como pérdida, ya no vemos las ganancias que dejamos ir por insistir en el cobro que no va a llegar y quizás ni llegará. O no lo vas a ver que llega. Exacto. Entonces, ¿qué tal si cambiamos la idea de la pérdida por el enfoque de un pago por aprender? A veces se gana y a veces pues se aprende. Los momentos desagradables fácilmente dejan huellas mnemónicas, es decir, de memoria, y darnos cuenta de los daños ocasionados por una falta de control de alguien más o incluso de nosotros mismos nos afecta emocionalmente, un tanto en las reacciones que tenemos, pero mucho en las decisiones que tomamos posteriores al agravio. Veamos, pensar no cuesta nada y en cambio sí puede ahorrar mucho dinero y dolores. Si piensas en los beneficios de las situaciones negativas, sin culpas y con optimismo, al final el pasado seguirá igualito, pero tú habrás definido el mejor rumbo para tu futuro. Y de aquí viene el paso 1 para el camino del perdón. Reconocer y aceptar que se tiene un bloqueo y que este probablemente tiene un tema de perdón, un virus que dejamos entrar y que pasó a estropear todo por no saber vacunarnos a tiempo. Cuando el perdón no es genuino, te da una falsa realidad, una falsa paz. Te lo digo porque yo siempre saco mis cosas y mis traumas aquí. Yo me engañé, o sea, crecí primero necesitando el amor de alguien, digo, ese afecto que en mi niñez pues no tuve. Después, sin darme cuenta, alejé a todos de mi lado por el miedo de que al final pues me quedara sola. ¿Y que creen? Pues terminé sola. De adulta, repetir el mismo patrón hasta que perdoné, según yo, pero el resultado era el mismo. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Hasta que un día me convertí en mamá y él tocó mi niña interior, me aterrizó de manera brutal y con ese amor incondicional. Y ahora estoy trabajando día a día por perdonarme, por no quererme lo suficiente. Y estos cambios están haciendo algo brutal en mí. Me empezaron a fluir las cosas. Perdoné a los agresores
vez y me perdoné a mí por haberme olvidado por muchos años. Ouch, lo siento en el alma, porque también algo de ahí me toca. Y bueno, esto que comentas considero que es importante porque deja ver que el perdonar es un proceso. Inicia cuando te das cuenta, eso es cierto, de que pues ya no quieres seguir por el camino por donde vienes, es inútil. Y para llegar a ese punto seguramente que ya pasaste en diferentes modos y en diferentes momentos por las etapas del duelo. Ya negaste, ya te enojaste, ya negociaste contigo misma, ya numerosas veces caíste en depresión, algunas cosas las habrás aceptado y estas sensaciones o las emociones van y vienen y no es que un día simplemente sacas el recuerdo del disco duro, olvidas y ya. Hay una deuda y una obligación no cumplida, lo sabes y aún quieres cobrar o castigar y mientras esa cuenta esté pendiente, quizá el deudor tenga algún remordimiento, pero sin duda siempre que revives el dolor sufres y ese sufrimiento es solo tuyo y se detiene hasta que decides hacer algo con él. Vuelvo al punto, hace rato les comentaba de cuando hice la meditación de la niña herida. Bueno, sí, empezó con un día. Pero lo que me falta decirles es que yo lo repetí voluntariamente todos los días por un mes. Y lo he venido haciendo pues ya más ocasionalmente cuando creo necesitarlo. Lo que pasa es que a veces cuando sentimos que fuimos agredidos de alguna manera también estamos esperando que el otro pague, ¿no? Y a fuerza queremos verlo sufrir. Así es. Pero realmente es el ego el que está hablando por nosotros, es un ego lastimado y pues no nos va a llevar a nada, no te lleva a nada, más bien sí te lleva a más desgracia porque es algo que se sigue ciclando. Y tomemos en cuenta que si bien es cierto que el resultado de nuestra vida es consecuencia de pensamientos y acciones pasadas, también influenciadas por eventos de la niñez, pero no por eso tenemos que cargarlos por siempre. Mi papá solía decir antes, tus traumas de niño son mi responsabilidad, pero tus traumas de adulto son solo tuyas, y es absolutamente cierto. No se vale que aún en nuestra etapa adulta sigamos culpando a mamá por haber hecho lo que sea que hayan hecho. Ok, lo hicieron y seguramente no lo hicieron con el afán de molestarte o de hacerte sufrir. Bueno, no todos los papás lo hacen, pero nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de curar esa herida y no necesariamente, porque esto también es muy común, no necesariamente tenemos que tener a la persona enfrente para decirle te perdono. Ay, pues gracias, señor magnánimo. El arte del perdón es un arte que hacemos nosotros con nosotros mismos en la soledad de nosotros mismos, donde no tiene nada que ver la persona que está del otro lado. Puede ser que de alguna manera lo haya detonado, pero todo eso empezó con nosotros y si nosotros lo empezamos, nosotros lo resolvemos. Así funciona. Y de hecho, ahora en la cápsula o el pequeño fragmento teórico que les voy a mostrar, hablamos acerca de un modelo económico del perdón, donde relacionan al perdón con la economía. El artículo fue publicado en 2016, se llama El modelo económico del perdón. A veces somos responsables de hacer daño a otros. Cuando tenemos suerte, nos perdonan. Pero, ¿cómo debemos entender el perdón? Es común encontrar la afirmación de que cuando uno hace daño a otros, se incurre en una deuda moral con la víctima y que el hecho de que la víctima perdone ese mal implica perdonar o cancelar la deuda. Richard Swinburne ha relacionado el perdón moral con la cancelación de la deuda económica, afirmando que cuando uno hace daño a otros, se encuentra en algo así como la situación legal de un deudor que debe dinero. El mal necesita corrección. Hay una obligación de hacer algo como pagar. Se ha afirmado que al ofenderte un hombre, por así decirlo, incurre en una deuda. De ahí que hablemos de deber recompensa, reparación y disculpa. Estás en tu derecho de resentir su acción. Al perdonarlo, renuncias a ese derecho. Reajustas tu relación a una igualdad. Claro, así como nuestra protagonista cuando perdona a Santiago, sus palabras textuales fueron: te dejo mi carga, yo no la quiero llevar, allá tú si no le pides perdón a Dios y a tu hermana. Dice ella que salió de ahí en una avioneta y en cuanto despegó, dice que sintió que voló tan alto, pero tan alto, que jamás regresó. Y le entiendo porque por experiencia, cómo alivia dejar ir las cosas. Que el tema de perdón es una palabra simple, pero es sumamente compleja al momento de ejecutar. Incluso está asociada con enfermedades como el cáncer. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que mujeres que reprimían sus emociones tenían más probabilidades de mostrar alteraciones en el equilibrio normal de la hormona del estrés y el cortisol. Esto puede provocar alteraciones en la respuesta del sistema inmune y la supresión de los sistemas digestivos y reproductivos.
invasivos. Aguas para las que tienen o tenemos miomas uterinos, ahí se los paso al costo. Por otro lado, la revista de investigaciones psicosomáticas reportó que la supresión extrema del enojo era la característica más comúnmente identificada en 360 pacientes con cáncer de mama. Un estudio de la Universidad de Colorado reveló que las personas que reprimían sus emociones después de un evento traumático tenían un sistema inmune más bajo que aquellos que compartían sus sentimientos. En un libro llamado El Proyecto Perdón, muestra que en Filadelfia, en el Centro de Estudios de Tratamientos contra el Cáncer, descubrieron que 7 de cada 10 pacientes enfermos de cáncer no habían resuelto una situación de perdón, no habían sido perdonados o no habían perdonado. Esto no quiere decir que sea el origen del cáncer, pero sí están tremendamente relacionados. Si esto lo trasladamos a nuestra vida, todo aquello que se enferma y eventualmente se daña es como si le entrara un cáncer. Cuando la economía empieza a estar mal, hay que ponerse a analizar en dónde se contrajo la enfermedad. Con el cáncer del dinero me refiero a que la economía está enferma, ¿ok? Para que empiece en mí un proceso de perdón desde adentro. Y eso le pasó a Mariana. Ella se perdonó primero antes de poder perdonar por fuera. Y esto me lleva a recordarles nuestra segunda reflexión del episodio. ¿Qué emociones me impiden perdonar en favor de mi situación financiera? Pues una de las cosas que nos impide avanzar es el rencor, el orgullo. Bueno, este tema ya lo tocamos en episodios anteriores y vuelve a salir, al igual que la vergüenza, porque resulta incómodo hablar y tratar de estos temas, pues como ya te lo hemos estado mencionando. Y ahora que te escucho, les contaré que me viene a la mente, hace poco me enteré que existe la palabra resiliencia, y después de que la conocí, resulta que la veo y la escucho mencionada en todo: resiliencia emocional, resiliencia financiera, economía resiliente. ¿Por qué tan importante esta palabra? ¿Qué significa? Pues es tener la capacidad de superar circunstancias traumáticas. Y no es que necesariamente necesites tener experiencias tan intensas como la que, bueno, ya se contó al inicio del episodio, y que implique daños así de graves. O sea, también para los agravios pequeños que te hacen o que haces, porque se acumulan, se vuelven esas piedritas del zapato con las que andas y sufres solo por no saber cómo quitártelas. Por eso considero necesario identificar qué hay en el fondo de la necesidad de cobrar esa deuda que no te permite perdonar. ¿Qué hay detrás de la necesidad de sentir que debe de ser castigado alguien? ¿Qué competencia debes adquirir para superar esa deuda que no estás dispuesto a perdonar? Y aquí nos vamos a colocar en el punto número 2 para trabajar en el perdón, y es ubicar el punto del dolor real para perdonar, y posterior a ello indicar en uno mismo en dónde se debilitaron nuestros anticuerpos que generaron este cáncer, y encontrar el origen real. Y siempre volvemos a insistir, es en uno mismo. Claro, hay que trabajar todos los días en el tema del perdón. Y yo te quisiera dar como 70 veces 7. 70 veces 7. Y tú puedes decir, ay, es que es mucho. No, la verdad es que no. La verdad es que se maneja todos los días. Y de hecho tú lo haces todos los días. Lo que pasa es que como que no lo tenemos consciente. Yo te voy a dar algunos como tips para empezar a trabajar esto. Claro, son tips que a algunas me funcionaron a mí, algunas te funcionarán a ti, ¿vale? Pero quisiera contarte estas partes. Hay que aceptar qué parte nos está afectando. O sea, yo tuve problemas en la infancia, a mí esta parte me afecta. A ti, ¿qué parte te está afectando? ¿Qué parte de tu vida no has resuelto? Responsabilízate de tus actos. Yo hice, yo dije, yo actué, pero nunca, y esa óiganlo bien, cargues con culpas ajenas. Porque qué fácil se nos hace ser nosotros los melodramáticos. Hay que responsabilizarnos de nosotros. Hay que expresar el arrepentimiento. Y si se puede, hay que reparar. No sé si de manera económica tu error haya sido, o de manera sentimental, de la manera que haya sido. Si se puede, repara. Pero hay una cosa bien importante de todo esto: no te autocastigues, porque para eso también somos buenos, ¿sale? Es que yo hice, no, yo merezco toda la maldad del mundo porque me pasé con lo que hice. No inventes. O sea, si hay modo de repararlo, hazlo. Si no, pues ni modo. Aprende de tus errores. Recuerden,
suceden, incluyendo todo de los errores. Uno aprende y aprende mucho. Yo veo que lo que propone Ara es un trabajo continuo, sin duda, consciente y comprometido con nosotros mismos. Y en mi opinión, es el camino para desarrollar esa resiliencia de la cual les hablaba. A propósito, quiero contarles algo que recientemente le ocurrió a una amiga mía, a la que mando saludos, pues nos sigue y pues le agradezco muchísimo por la contribución a este programa. Y les resumo los hechos. Ella, por algunos años, tuvo una clínica de psicología junto con una socia. Debido a su crecimiento, invirtieron en mudarse a una casa más grande e incluso abrieron un nuevo centro, pero de tipo educativo. Y con el crecimiento comenzaron a vislumbrarse algunas dificultades en la relación. Sin embargo, nada preparó a mi amiga para lo que vendría. Un día llegó al centro educativo y encontró las cerraduras cambiadas y la socia ya no dio más la cara. Solo tuvo comunicación con un abogado que le mandó, el cual le informó que la sociedad se disolvía. Y en un instante se vio sin trabajo, con la inversión de su patrimonio perdida y la supuesta amistad rota. Yo me pregunté, ¿cómo perdonas algo así? Es un proceso que ella está trabajando, pero mientras tanto les cuento qué fue lo que hizo. Resiliencia, visión a futuro de lo que realmente ella quiere. En menos de un mes, ella abrió su propio centro de psicoterapia en una casa preciosa. El dueño le concedió un descuento en la renta. Y yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si el enfoque hubiera sido el de aferrarse a recuperar lo perdido, a castigar por el agravio y aferrarse a lo que ya tenía? Sería la hora en la que seguiría pues con ese berrinche, con ese entripado y no hubiera hecho nada, y sin embargo ahorita sigue haciendo crecer su patrimonio. Realmente admirable la postura de tu amiga, porque no solamente fue resolutiva y proactiva, sino que supo discernir perfectamente bien sus emociones de lo que ella necesitaba hacer para ella. Ya no tenía tiempo de ponerse a llorar o de ponerse a reclamar o a tomar justicia por sus manos, sino que puso acción en lo que ella necesitaba hacer en ese momento. Yo te voy a contar lo que pasa cuando te aferras a tomar justicia por tus manos y a pretender recobrar eso que entre comillas te pertenece, y sobre todo cuánto tiempo puedes perder insistiendo en estar en un lugar en donde ya no tendrías que estar. Pero también vamos a ver qué es lo que pasa cuando decidimos soltar y continuar. Yo tengo una experiencia muy clara de ello. A mí me pasó, yo lo viví, nadie me lo contó. Hace algunos años yo me vi envuelta en una crisis que acabó conmigo en todas las formas que se puede acabar con una persona. O sea, yo perdí casa, familia, trabajo, dinero, yo perdí todo, hasta la dignidad. Y después de un tiempo aún así yo perdoné, pero resulta que al cabo de unos años yo me asocio con una persona en un negocio y me volvió a pasar, bueno, no lo mismo, digamos que de una forma similar, solamente que en esta ocasión tuve una pérdida de $500,000 y lo único que pensé fue ¿por qué? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Por qué vuelvo a repetir esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué 2 veces? Fue sencillo. Lo que sucedió fue que solamente perdoné por encimita. El perdón no fue honesto, y como les vengo diciendo a lo largo de este capítulo, si no se perdona desde la raíz, vamos a tener que volver a repetir la experiencia hasta que la aprendamos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que empecé a partir desde mí. Me encontré con una meditación y empecé a hacerla todas las mañanas. Me levantaba todos los días a las 5 y solamente empezaba a trabajar y solo recordar todos esos eventos que todavía tenía yo muy guardados en mi interior, y empezaron a salir otros que tampoco me acordaba. No hice nada extraordinario, solamente recordar fue todo lo que tuve que hacer. Después de 20 días mi situación económica empezó a mejorar, y fue cuando me di cuenta que yo les había cedido el poder a estas 2 personas del control total de mi vida y sobre todo de mi economía, que el haber perdido $500,000 me dio en la torre. Cuando me di cuenta que el poder lo tenía yo, en ese momento mi sistema de creencias cambió rotundamente. Empecé a hacer autosugestión y lo que sucedió fue que mi estado económico empezó a estabilizarse. Cuando yo empiezo a restaurar eso en mí, lo que sucede fue que mi economía no volvió a estar hasta este momento en esa crisis tan severa en la que yo me vi envuelta 4 años seguidos. De ahí me sale el punto 3. Debemos tomar en cuenta que el perdón no es hacia afuera. El perdón verdadero se encuentra en uno mismo, y es un trabajo que lleva tiempo a hacer porque ahí está el patrón, y es un patrón que tienes que perdonar, y lo vas a encontrar en tu situación económica también. Personalmente me parece que mantener el recuerdo y los sentimientos de una deuda moral, y me viene a la mente por esto por esta historia que nos estás contando, esto es como tener una cárcel mental donde encierras al deudor, pero realmente creo que lo veo como que te condenas también a ti mismo, porque te vuelves el custodio y
y me parece que cada uno de nosotros tenemos cosas mejores por hacer, así que si te deben dinero o perdiste dinero a causa de alguien, decide si vas a cobrar la deuda. Si es posible cobrarla, cobra con determinación, pero si honestamente no se ve ni un modo o un momento para ese resarcimiento, considera el regalarte un aprendizaje profundo para poder elegir la mejor reacción, tomar la mejor decisión posible y ser libre de esa prisión. Si pagas el precio del perdón por ese aprendizaje profundo, estás haciendo una inversión que en el largo plazo te va a dar rendimientos, pero tiene su detalle, déjame te digo. Miren, es como cuando pagas por un libro o por un curso. Su relevancia no radica en pagarlo o poseerlo. Hay que leerlo y aplicar los conocimientos para que realmente rinda lo que vale. Ay, sí, no me meten. Es que este tema está muy complicado y muy complejo. Y todo un programa y varios programas no alcanzarán para explicar a detalle todo esto. Pero yo quisiera terminar con este programa diciéndoles que otorgar el perdón o pedir perdón habla de una persona que sabe discernir. Esto es algo que te va a ayudar en cualquier tipo de emprendimiento que desees hacer. Busca ayuda si lo necesitas. Y si no, por lo menos busca un refugio como lo hizo Julie, como lo hizo Maru con la meditación. Esto te va a ayudar muchísimo. Ya para ir un poco más enfocados a esta cuestión relacionada con el dinero y con los negocios, les voy a dar una recomendación acerca de dónde encontrar algo que les sirva para perdonar con el objetivo de mejorar, pero enfocado a los negocios. Es de un libro que se llama El Libro Negro del Emprendedor, donde su autor, Fernando Trías de Bes, analiza los factores claves del fracaso y define los rasgos que deben reunir un verdadero emprendedor, como la motivación y el talento, para ver las rutas del éxito. Pero aquí el punto relevante en este capítulo es que también nos muestra el cómo afrontar el fracaso, cómo verlo como un aprendizaje, para estar alerta, para confiar en que vamos a poder regular nuestras emociones ante esas situaciones retadoras que amenazan con tirar nuestro negocio o, una vez que ya se ha arruinado, pues poder superarlo. Entonces vamos a resumir cuáles son los puntos en un camino hacia el perdón, aparte de los que ya nos proporcionó sabiamente Aracelia y la lectura que nos ha recomendado Julie. Punto número 1, reconoce y acepta que se tiene un bloqueo y que este probablemente tiene un tema del perdón que parte de uno mismo. Punto número 2, ubicar el punto del dolor real a perdonar y posterior a ello, indicar en uno mismo en dónde se debilitaron nuestros anticuerpos que generaron este cáncer. Punto número 3, tomar en cuenta que el perdón no es hacia afuera. El perdón verdadero parte de uno mismo y es un trabajo que lleva tiempo hacer para protegerse y que dicho evento no se repita, pero con diferentes actores. Bueno, pues hasta aquí, queridos escuchas. En esta temporada estamos haciendo un recorrido sobre diferentes emociones que diariamente dan un tono distinto a nuestros días. Y por supuesto que el dinero no se libera de esos efectos tanto positivos como negativos, porque en la manera en la que gestionamos nuestras emociones van a salir nuestras acciones. Así que gracias por acompañarnos durante este viaje. Desde Puebla, México, para el mundo, les enviamos muchísimos saludos y los esperamos en el próximo episodio. Gracias, Julie. Gracias, Maru. Me despido de ustedes. Llegamos al final de este capítulo. Pronto ya estamos acercándonos a nuestro final de esta temporada, pero eso te lo platicaremos en otro episodio. Recordamos nuestras redes sociales: Facebook Más Dinero, Instagram Más Dinero Podcast. Nuestro correo electrónico p.masdinero@gmail. Yo me despido de todos ustedes deseándole las mejores de las vibras y recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero amplía tu futuro. Ganón, ganona, recuerda que tú eres el ingrediente secreto de tus sueños.